Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un drama jugosito del que hablar, uno que lleva cociéndose a fuego lento desde hace un buen tiempo y que finalmente parece estar llegando a un punto de inflexión. ¿Adivinan de qué se trata? Exacto, estamos hablando del triángulo amoroso o mejor dicho, el triángulo de la tensión, entre Demet Özdemir, Can Yaman y, bueno, las disculpas de Can Yaman. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial y te invito a que te acomodes, te prepares tu café favorito y te unas a la conversación. Y si ya eres parte de esta gran familia de amantes de las novelas turcas, me alegra tenerte de vuelta. No olviden, antes de que nos sumerjamos en todo este salseo, darle like al vídeo si les gusta el contenido y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de intensa especulación y debate durante años. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química en pantalla entre ellos fue innegable, lo que alimentó los rumores de un romance en la vida real. Hubo momentos en los que parecía que sí, que estaban juntos, que eran la pareja perfecta. Pero también hubo momentos de silencio, de tensión, de indirectas en redes sociales que nos hacían preguntarnos qué diablos estaba pasando entre ellos. La serie, un auténtico fenómeno global, catapultó a ambos a la fama internacional, pero también los expuso a un escrutinio público implacable, alimentando las llamas del rumor y la especulación. Después de Erkenci, cada uno siguió su propio camino. Demet ha protagonizado varios proyectos exitosos y, como sabemos, está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, también ha tenido una carrera prolífica, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en Italia, y recientemente se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta. Sin embargo, a pesar del tiempo y de sus respectivos compromisos, el fantasma de su relación pasada siempre ha estado presente, especialmente debido a ciertos comentarios y actitudes por parte de Can Yaman que muchos consideraron inapropiados o incluso ofensivos hacia Demet. La sombra de Erkenci, lejos de desvanecerse, parece perseguirlos a ambos, reapareciendo con cada nueva entrevista, cada nueva publicación en redes sociales y cada nuevo proyecto. Y es aquí donde entran las famosas disculpas. Hace unas semanas, Can Yaman sorprendió a todos con una declaración pública en la que se disculpaba por ciertos comentarios y acciones del pasado que pudieron haber ofendido a Demet Özdemir. No especificó exactamente qué había dicho o hecho, pero admitió que no siempre se había comportado de la manera más correcta y que lamentaba cualquier daño que pudiera haber causado. Estas disculpas, por supuesto, generaron una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación. Todos se preguntaban ¿por qué ahora? ¿Son sinceras? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir a todo esto? El momento de la disculpa, inesperado y repentino, dejó a muchos boquiabiertos, alimentando las teorías más descabelladas y las especulaciones más jugosas. ¿Un intento de limpiar su imagen? ¿Un arrepentimiento genuino? Las preguntas inundaron las redes. Ahí radica el núcleo de nuestro vídeo de hoy. No tenemos una declaración oficial de Demet sobre las disculpas de Can. Ella ha mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo cual, en mi opinión, es una declaración en sí misma. Pero si podemos analizar las pistas, las señales y las interpretaciones que podemos sacar de su comportamiento, de sus declaraciones anteriores y de las fuentes cercanas a ella. El silencio de Demet, ensordecedor y persistente, se ha convertido en el principal objeto de análisis. ¿Indiferencia? ¿Desprecio? ¿Una estrategia para no alimentar el fuego? Cada silencio es una palabra, y en este caso, el silencio de Demet resuena con fuerza. Para entender mejor la reacción de Demet, primero tenemos que analizar el contexto completo de la situación. No podemos ignorar que la relación entre ellos, tanto profesional como personal, ha estado llena de altibajos. Hubo momentos de gran complicidad, de risas y de apoyo mutuo. Pero también hubo rumores de celos, de rivalidad y de conflictos detrás de cámaras. Recordemos algunas de las polémicas más sonadas. Los comentarios de Can en algunas entrevistas, que muchos interpretaron como sexistas o despectivos hacia Demet, fueron especialmente criticados. También se habló de la presión mediática a la que ambos fueron sometidos durante la emisión de Erkenci, lo que pudo haber afectado su relación.
La relación entre Demet y Khan, un torbellino de emociones y expectativas, se desarrolló bajo la atenta mirada de millones de fans. Los rumores de celos alimentados por la intensidad de su química en pantalla, se convirtieron en comidilla de la prensa rosa. La presión mediática implacable y constante exacerbó las tensiones y dificultó la construcción de una relación sana y equilibrada. Las supuestas rivalidades profesionales, aunque nunca confirmadas, añadieron leña al fuego, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Todo esto influye en la manera en que Demet podría haber recibido las disculpas de Khan. Podemos especular que después de tantos años y de haber construido una vida feliz con Oğuzhan, Demet podría haber optado por el camino del perdón y la indiferencia. Es posible que haya considerado que remover el pasado no le beneficia en nada y que prefiere centrarse en su presente y en su futuro. Esta es la interpretación más madura y sensata. La Demet de hoy, una mujer casada y exitosa, podría haber decidido dejar atrás el pasado, centrándose en su presente y en su futuro. El perdón, una herramienta poderosa para la curación y el crecimiento personal, podría ser la clave para entender su silencio. La indiferencia, una forma de proteger su paz interior, podría ser la razón por la que no ha respondido a las disculpas de Khan. La madurez adquirida con el tiempo y la experiencia, podría ser el factor determinante en su decisión de no remover el pasado. Sin embargo, también es válido considerar otras posibilidades. Es posible que Demet, a pesar del tiempo transcurrido, aún guarde cierto resentimiento por la manera en que fue tratada en el pasado. Tal vez las disculpas de Khan no sean suficientes para borrar el daño que sintió en su momento. En este caso, su silencio podría ser una forma de expresar su desaprobación o su falta de interés en reconciliarse. El resentimiento, una emoción humana y comprensible, podría estar latente en el corazón de Demet. El daño causado por los comentarios y actitudes de Khan podría ser demasiado profundo para ser borrado por unas simples disculpas. La desaprobación, una forma de expresar su desacuerdo con el comportamiento pasado de Khan, podría ser la razón de su silencio. La falta de interés, una señal de que no tiene ningún deseo de reconciliarse, podría ser la clave para entender su reacción. Otra teoría es que Demet simplemente no quiere verse envuelta en más drama. Sabe que cualquier declaración que haga sobre las disculpas de Khan será analizada hasta la saciedad y que podría reabrir viejas heridas. Por lo tanto, prefiere mantenerse al margen y evitar cualquier controversia. Esta es la opción más pragmática, teniendo en cuenta su estatus de figura pública y su compromiso matrimonial. El drama, una constante en el mundo del espectáculo, podría ser algo que Demet prefiere evitar a toda costa. La atención mediática, implacable y a menudo invasiva, podría ser una razón para mantenerse al margen. Las viejas heridas reabiertas por cualquier comentario o declaración, podrían ser demasiado dolorosas para revivir. El estatus de figura pública, que conlleva una gran responsabilidad y escrutinio, podría ser un factor determinante en su decisión. El compromiso matrimonial, que requiere prudencia y discreción, podría ser la razón por la que prefiere evitar cualquier controversia. Ahora bien, analicemos el lenguaje corporal y las declaraciones indirectas de Demet en los últimos meses. Aunque no ha mencionado directamente a Khan Yaman ni sus disculpas, algunos observadores han notado ciertos cambios en su actitud y en sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, ha compartido mensajes sobre la importancia del amor propio, del perdón y de seguir adelante, lo que podría interpretarse como una respuesta indirecta a la situación. También ha evitado mencionar Erkenci en entrevistas recientes, lo que podría indicar que prefiere dejar atrás ese capítulo de su vida. El lenguaje corporal, un reflejo de nuestras emociones y pensamientos, podría revelar más de lo que Demet está dispuesta a decir. Las declaraciones indirectas, sutiles y ambiguas, podrían ser su forma de comunicarse sin exponerse demasiado. Los mensajes sobre el amor propio, el perdón y el seguir adelante podrían ser una forma de expresar su filosofía de vida y su actitud ante la adversidad. La omisión de Erkenci en las entrevistas podría ser una señal de que prefiere dejar atrás ese capítulo de su vida y centrarse en sus proyectos actuales. Además, las fuentes cercanas a Demet han insinuado que ella está muy feliz con su matrimonio y que no le da importancia a los rumores o a las polémicas del pasado. Esto sugiere que las disculpas de Khan no han tenido un gran impacto en su vida y que ella está enfocada en su presente y en su futuro. Las fuentes cercanas a Demet, siempre dispuestas a filtrar información jugosa, han confirmado su felicidad matrimonial y su indiferencia ante los rumores y las polémicas. Esto refuerza la teoría de que las disculpas de Khan no han teñido
O un gran impacto en su vida y que ella está enfocada en su presente y en su futuro. La felicidad, un estado de ánimo deseable y contagioso, parece ser la clave de su actitud positiva y su capacidad para superar los obstáculos. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Demet se haya sentido afectada por las disculpas de Khan, aunque lo oculte muy bien. Es natural que, después de haber compartido una experiencia tan intensa como Erkencikus, haya ciertos sentimientos residuales entre ellos. Incluso si Demet ha perdonado a Khan, es posible que aún le duela recordar ciertos momentos del pasado o que se sienta incómoda con la atención mediática que ha generado esta situación. Los sentimientos residuales inevitables después de una experiencia tan intensa podrían estar presentes en el corazón de Demet, a pesar de su aparente indiferencia. El dolor causado por los recuerdos del pasado y la atención mediática podría estar oculto bajo una fachada de fortaleza y serenidad. La incomodidad generada por la situación actual podría ser la razón de su silencio y su deseo de mantenerse al margen. En última instancia, la reacción de Demet Özdemir a las disculpas de Can Yaman es un misterio que solo ella conoce. Podemos especular, analizar y teorizar, pero nunca sabremos con certeza lo que realmente piensa o siente. Lo que sí podemos afirmar es que Demet es una mujer fuerte, independiente y talentosa que ha sabido construir una carrera exitosa y una vida feliz. Y eso es lo que realmente importa. La verdad oculta tras una cortina de silencio y especulación, solo la conoce Demet. Podemos analizar las pistas, interpretar las señales y teorizar sobre sus motivaciones, pero nunca sabremos con certeza lo que realmente piensa o siente. Lo que sí sabemos es que Demet es una mujer fuerte, independiente y talentosa que ha sabido construir una carrera exitosa y una vida feliz. Y eso es lo que realmente importa. Su felicidad, un faro de esperanza e inspiración, es la prueba de que se puede superar la adversidad y construir un futuro brillante. En conclusión, hemos explorado a fondo la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando el contexto de su relación pasada, las disculpas de Can y las posibles interpretaciones de la reacción de Demet. Hemos considerado diferentes escenarios y hemos examinado las pistas y las señales que podemos encontrar en su comportamiento y en sus declaraciones indirectas. Aunque no podemos dar una respuesta definitiva, hemos llegado a la conclusión de que Demet probablemente ha optado por el camino del perdón, la indiferencia o simplemente el silencio estratégico para evitar más drama y proteger su felicidad actual. La conclusión, basada en el análisis de los hechos y la especulación informada, apunta a que Demet ha optado por el camino del perdón, la indiferencia o el silencio estratégico. Su objetivo, proteger su felicidad actual y evitar más drama, parece ser la prioridad en su vida. Es importante recordar que todos tenemos derecho a perdonar o no perdonar, a expresar nuestras emociones o a mantenerlas en privado. Y en el caso de Demet Özdemir, debemos respetar su decisión y confiar en que está haciendo lo que es mejor para ella. El respeto, un valor fundamental en cualquier sociedad, nos obliga a aceptar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos. En el caso de Demet Özdemir, debemos respetar su decisión de perdonar o no perdonar, de expresar sus emociones o mantenerlas en privado. Confiar en su juicio y en su capacidad para tomar las mejores decisiones para su vida es lo que debemos hacer como fans y como seres humanos. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias opiniones sobre esta situación. ¿Creen que las disculpas de Can fueron sinceras? ¿Cómo creen que reaccionó Demet en realidad? Me encantaría leer sus comentarios. La conversación, un intercambio de ideas y opiniones, es fundamental para comprender la complejidad de la situación. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias opiniones sobre el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Creen que las disculpas de Can fueron sinceras? ¿Cómo creen que reaccionó Demet en realidad? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad tan maravillosa de amantes de las novelas turcas. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho drama turco. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales para todos. El agradecimiento, una muestra de
El reconocimiento y aprecio es fundamental para mantener una comunidad unida y fuerte. Gracias a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad tan maravillosa de amantes de las novelas turcas. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho drama turco. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales para todos. No se olviden del chisme.